Después de años de intentar escapar de su pasado, Lorenzo recibe una misteriosa carta que lo obliga a abordar el último tren con destino a Venecia. Cuando conocen a Isabella, su antiguo amor, deben enfrentarse a enemigos ocultos, revelaciones impactantes y aliados inesperados. En medio de su viaje de perdón y redención, Lorenzo e Isabella descubren que algunas historias no se pueden olvidar hasta que se comprenden por completo. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. La lluvia caía insistentemente sobre las estrechas calles de Milán, reflejando las luces doradas de las farolas, mientras Lorenzo caminaba lentamente hacia el viejo edificio donde vivía. Era una noche fría y melancólica, como tantas otras que había tratado de borrar de su memoria. Cuando llegó frente a la puerta, notó que algo estaba fuera de lugar. En el suelo, parcialmente mojado, descansaba un sobre. Lorenzo se agachó con cuidado, intrigado por la ausencia de un remitente o destinatario aparente. Sintió una extraña aprensión al tocar el papel húmedo entre sus dedos. Subió rápidamente las escaleras que conducían a su modesto apartamento y, cuando entró, arrojó el sobre la mesa. Sintió que su corazón se aceleraba sin entender exactamente por qué. Por un momento, vaciló, mirando el sobre como si esperara a que se abriera por sí solo, revelando sus misterios. Entonces, movido por un coraje repentino, Lorenzo lo recogió y rasgó la solapa. En el interior solo había una pequeña nota, escrita con una letra elegante y familiar. Al leer las palabras impresas allí, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Algunas historias esperan el momento adecuado para ser reveladas. El último tren a Venecia sale a medianoche. No te pierdas este viaje. Toma este boleto y dirígete a la estación. Ha llegado el momento de enfrentar lo que quedó atrás. Lorenzo respiró hondo, sintiendo que una profunda angustia se apoderaba de su pecho. ¿Quién habría enviado ese mensaje? ¿Qué historias aún no estaban cerradas? Trató de alejar los pensamientos perturbadores, pero sabía que era inútil. El pasado, como siempre, había encontrado la manera de volver. Miró el reloj de la pared. Eran casi las 11 de la noche. El tren saldría pronto. Sin mucho tiempo para pensar, corrió a su habitación y comenzó a empacar una pequeña maleta. Algo dentro de él decía que no había otra opción, necesitaba seguir esas instrucciones, necesitaba averiguar quién lo llamaba con tanta insistencia para volver a lo que había tratado de olvidar. Unos minutos más tarde, Lorenzo bajaba apresuradamente las escaleras, caminando rápidamente hacia la estación. A lo lejos, el silbato del tren nocturno sonó como una advertencia, llamándolo a un viaje que siempre había temido. Al embarcar, una sensación extraña lo invadió, sabía que no volvería igual de ese viaje. Cuando las puertas del tren se cerraron detrás de él, sellando su destino, Lorenzo se sentó en un banco junto a la ventana. El tren comenzó a moverse lentamente, ganando velocidad hacia la oscuridad. Mirando hacia afuera, se dio cuenta de que el viaje no era solo a Venecia, sino a sí mismo, a los secretos que había jurado olvidar. Y así, entre el miedo y la curiosidad, siguió adelante, sin imaginar que este sería solo el primer paso para descubrir que algunas verdades no pueden permanecer ocultas para siempre. La lluvia continuaba cayendo pesadamente contra el cristal del tren, formando vías que se cruzaban y separaban continuamente, casi como metáforas vivientes de destinos que se encuentran y se desconectan. Lorenzo observaba el oscuro paisaje exterior, absorto en pensamientos y emociones contradictorias que luchaban dentro de él. La nota aún estaba a salvo en su mano, abollada por el nerviosismo. Una voz suave y femenina resonó a través del coche, rompiendo el profundo silencio que dominaba el viaje. Lorenzo no reconoció las palabras, pero algo en el timbre de esa voz lo hizo estremecerse. Giró lentamente en la dirección del sonido y, en ese momento, sintió que el aire se escapaba por completo de sus pulmones. Sentada unas filas más adelante, con su larga cabellera castaña cubriéndole parcialmente la cara, estaba Isabella. Su corazón se aceleró violentamente, y por un momento pensó que estaba viviendo un extraño sueño, tal vez una cruel broma jugada por su propia imaginación. Pero no fue un sueño. Isabella estaba allí, exactamente como la recordaba hace 8 años, y al mismo tiempo completamente diferente. Los años habían añadido algo a su belleza, una madurez intrigante y una mirada marcada por secretos. Isabella notó que la mirada se fijaba en ella y se volvió lentamente. Sus miradas se encontraron en un instante cargadas de una electricidad casi dolorosa. Una expresión de conmoción, seguida de algo parecido a la tristeza, cruzó su rostro.
¿Lorenzo?, murmuró ella, vacilante, casi incrédula. Isabella, contestó él, esforzándose por mantener la voz firme. Durante unos interminables segundos, se limitaron a mirarse el uno al otro, evaluando en silencio el paso del tiempo entre ellos. Entonces, con un movimiento inesperado, Isabella se levantó y se acercó lentamente, ocupando el asiento vacío que tenía delante. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, en un tono más duro de lo que pretendía. Podría preguntarte lo mismo, replicó Lorenzo, casi acusador. Pero tal vez debería preguntarte por qué desapareciste sin decir una palabra hace 8 años. Apartó la mirada por un momento, juntando las manos con fuerza en su regazo, claramente perturbada por el recuerdo. No tenía otra opción, dijo finalmente, en voz baja y temblorosa. No lo entiendes. Nunca lo entendiste. ¿Y cómo pudo? Él contraatacó, sintiendo que el dolor que había guardado durante tanto tiempo salía a la superficie. Me dejaste en paz, Isabella. Sin explicaciones, sin respuestas. ¿Qué había que entender? Respiró hondo, claramente abrumada por la emoción. Hay cosas que no sabes, Lorenzo. Cosas que nunca podría haber compartido contigo. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en ella, los tumultuosos sentimientos en su interior luchando por el espacio. Entonces explícame ahora, Isabella. No creo que nuestra reunión aquí sea una mera coincidencia. ¿Cuáles son estas historias que necesitan ser reveladas ahora? Levantó la vista lentamente, y Lorenzo pudo ver que las lágrimas se acumulaban en sus ojos oscuros. Es más complicado de lo que crees. El pasado nunca muere del todo, él siempre encuentra la manera de llegar a nosotros. El tren se sacudió suavemente, acentuando aún más el silencio entre ellos. Ambos sabían que había más que decir, mucho más de lo que podían revelar en ese primer encuentro. Por ahora, las palabras parecían atrapadas en algún lugar lejano, esperando el momento adecuado para emerger por completo. Y mientras el tren continuaba su viaje hacia Venecia, llevándolos a un futuro desconocido, Lorenzo e Isabella comprendieron, sin palabras, que este viaje no era solo para revelar secretos enterrados hace mucho tiempo, sino también para enfrentarse a todo lo que nunca habían tenido el coraje de enfrentar. Después de todo, algunas historias necesitan más que tiempo, necesitan coraje para que finalmente se les diga. Lorenzo cerró los ojos por un momento y se permitió viajar en el tiempo, guiado por los recuerdos que se agitaban inquietos en su interior, tan nítidos como el día en que se vivieron. La presencia de Isabella allí, a su alcance, sacó a relucir todo lo que creía haber dejado atrás. Recordaba perfectamente aquella mañana soleada en Roma 8 años antes, cuando la vida parecía sencilla y el amor no conocía obstáculos. Isabella caminaba a su lado, sonriendo despreocupadamente, su cabello reflejaba los rayos dorados del sol mientras caminaban juntos por las estrechas y encantadoras calles de la ciudad eterna. Podía recordar el dulce sonido de su risa, el calor de su mano entrelazada con la suya, como si la felicidad fuera un instante eterno. Pero los recuerdos más felices también trajeron consigo un profundo dolor. Lorenzo recordaba vívidamente el día en que todo había cambiado. La noticia de la repentina muerte de Vincenzo, el padre de Isabella, llegó como una violenta tormenta, destruyendo lo que antes había parecido inconmovible. La imagen de Isabella, pálida y demacrada, regresando a casa después del funeral todavía estaba grabada en su mente. Se había vuelto distante, fría, sumida en un dolor silencioso que él no podía alcanzar. Lorenzo trató de consolarla, trató de averiguar qué había pasado, pero Isabella se había encerrado en sí misma, negándole cualquier explicación. El último recuerdo de esa época fue el más doloroso de todos. La mañana en que se despertó no encontró más que una breve carta sobre la mesa, escrita con evidente prisa. Necesito irme, Lorenzo. No puedo explicártelo ahora. Por favor, no me busques. Un día lo entenderás. En ese momento, el dolor de la pérdida, del abandono sin explicación, volvió con toda su intensidad. Lorenzo abrió los ojos bruscamente, encontrando a Isabella observándolo, con una mirada profunda y triste en sus ojos. ¿Por qué nunca me dijiste lo que realmente sucedió?, preguntó Lorenzo, rompiendo por fin el silencio entre ellos. Después de la muerte de tu padre, simplemente desapareciste de mi vida. ¿Qué hizo el que fue tan grave que te escapaste de mí? Isabella respiró hondo, dudando por un momento antes de revelar finalmente la verdad que había llevado sola durante tantos años. Mi padre no era el hombre que pensabas que era, confesó ella, con la voz débil y pesada por el peso de sus palabras.
Hizo cosas terribles, Lorenzo. Vincenzo acumuló una enorme deuda con personas peligrosas, una deuda que no pudo pagar en su vida. Cuando murió, todo lo que quedaba era yo. Lorenzo sintió que se le apretaba el pecho mientras intentaba entender completamente lo que estaba escuchando. Esta no era la historia que había imaginado, no era el padre amable y cariñoso que había conocido superficialmente. ¿Una deuda? ¿Cuál era esa deuda, Isabella? Bajó la mirada, conteniendo las lágrimas que insistían en escapar. Una deuda hecha con dinero sucio, con hombres peligrosos que ni olvidan ni perdonan. Tuve que huir para protegerlo. Nunca dejaron de perseguirme. Pensé que, lejos de ti, estaría a salvo. Lorenzo sintió que el peso de esa revelación caía sobre él como una tormenta inesperada. Ahora todo cobraba sentido, la súbita desaparición, el silencio angustioso, la dolorosa distancia entre ellos. Extendió lentamente la mano, tocando suavemente la mano de Isabella, tratando de demostrar que ahora entendía. Ya no había rabia, solo una profunda tristeza y la certeza de que no dejaría que volviera a enfrentarlo sola. Y a medida que el tren continuaba avanzando hacia la oscuridad, Lorenzo comprendió que el pasado, aún enterrado bajo tantas mentiras y miedos, siempre encontraba la manera de emerger, pasando factura hasta que finalmente se enfrentaba. El silencio en la carreta era casi palpable, interrumpido solo por el suave estrépito de las ruedas que se deslizaban por las vías mojadas por la tormenta. Lorenzo estaba de pie junto a Isabella, sosteniendo su mano con fuerza mientras intentaba procesar las revelaciones que aún flotaban en el aire. De repente, el ambiente tranquilo se interrumpió abruptamente. Una puerta se abrió violentamente, lo que hizo que ambos se volvieran rápidamente hacia el sonido. Dos hombres vestidos con abrigos oscuros y expresiones frías entraron en el coche, caminando directamente hacia donde estaba sentada Isabella. Era evidente que no estaban allí por casualidad. Isabella Moretti, dijo uno de los hombres, con una voz que resonaba amenazadora en el estrecho espacio del tren. Ya no tiene sentido huir. Ya sabes lo que buscamos. Lorenzo se colocó inmediatamente frente a ella, en un intento instintivo de protegerla. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que estos eran los hombres a los que Isabella temía tanto. La amenaza que había pasado años tratando de evitar finalmente la había alcanzado. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieren de ella?, preguntó Lorenzo con una valentía que ni él mismo sabía que tenía en ese momento. El otro hombre sonrió con frialdad, claramente acostumbrado a intimidar a sus víctimas. Vincenzo Moretti dejó un gran problema cuando murió. Una deuda que Isabella conoce muy bien. Una deuda que hay que pagar. Isabella apretó la mano de Lorenzo con fuerza, con los ojos muy abiertos por el miedo. No puedo pagar esta deuda, ya lo sabes, murmuró, tratando en vano de ocultar la desesperación en su voz. Mi padre arruinó la vida de muchas personas, pero no soy responsable de sus errores. El hombre más alto se acercó peligrosamente, con su mirada penetrante fija en Isabella. No te corresponde a ti decidir eso, Isabella. Su padre destruyó a muchas familias con ese plan. Ahora, las personas que han sido perjudicadas quieren venganza o reparación. En ese momento, Lorenzo comprendió que era más grande de lo que imaginaba. No era solo dinero o venganza personal, era una compleja red de traiciones, mentiras y crímenes, que involucraba a personas peligrosas dispuestas a hacer cualquier cosa para ajustar cuentas. Cuando los dos hombres dieron otro paso amenazante hacia la pareja, una voz firme y autoritaria cortó bruscamente el aire del coche, interrumpiéndolos. Basta. Creo que ya hemos escuchado lo suficiente. Lorenzo miró rápidamente en la dirección de la voz. Era un hombre sentado en la parte trasera del coche, que había pasado desapercibido hasta entonces. Alto, con el pelo gris y una postura que exudaba autoridad, sostenía con calma algo metálico en sus manos. A su lado, también se encontraba una mujer joven, de mirada decidida y fuerte, que observaba atentamente la escena. No sois los únicos que tenéis asuntos pendientes con estos hombres, dijo la mujer, mirando fríamente a los invasores. Perdí a toda mi familia por su culpa. Hoy, por fin, ha llegado el día de la justicia. Los hombres estaban claramente desconcertados por esta inesperada reacción. Lorenzo e Isabella intercambiaron miradas rápidas, comprendiendo que ya no estaban solos frente a esa amenaza invisible. El hombre de cabello gris dio un paso adelante, revelando un arma, apuntando directamente a los intrusos. Me llamo Dante y ella es Giulia, se presentó el hombre con calma. No esperábamos encontrarte aquí hoy,
pero a veces el destino tiene sus propios planes. Las expresiones de los hombres cambiaron radicalmente, dándose cuenta de que habían subestimado la situación. La tensión en la carreta era palpable, cada segundo parecía durar una eternidad. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas, el tren continuaba avanzando hacia Venecia, llevando consigo no solo los secretos del pasado, sino también la promesa inminente de un enfrentamiento que ya nadie podría evitar. La tensión disminuyó lentamente a medida que el tren avanzaba a través de la noche tormentosa. Los hombres que habían amenazado a Isabella se retiraron, desapareciendo rápidamente entre los vagones. El silencio se apoderó del espacio, mientras Lorenzo e Isabella miraban sorprendidos a Dante y Giulia, esos extraños que ahora parecían estar más cerca de lo que podrían haber imaginado. Dante se sentó lentamente a su lado, metiendo discretamente el arma en su abrigo, con una mirada seria y contemplativa. Giulia se quedó un momento, observando atentamente a Isabella, como si tratara de reconocer algo en ella. Lorenzo finalmente rompió su silencio. ¿Quién eres tú, de todos modos? ¿Por qué nos ayudaron? Dante suspiró profundamente, su expresión reflejaba una mezcla de dolor y determinación. Mi nombre es Dante Marconi y fui investigador policial durante muchos años. Conocía bien a su padre, Isabella. Vincenzo era un amigo cercano, alguien por quien sentía un profundo respeto. Su muerte me hizo entender que esta lucha era más personal que profesional. Desde entonces, he buscado justicia por los agravios cometidos contra él. Isabella respiró hondo, claramente sorprendida por esa revelación. ¿Conocías a mi padre? Pero, ¿cómo es que nunca he oído hablar de ti? Vincenzo nunca quiso involucrarte, Isabella, explicó Dante con profunda tristeza. Tu padre hizo muchas cosas malas, pero trató de protegerla hasta el final. Después de su muerte, me di cuenta de que dependería de mí asegurarme de que no pagaras el precio por sus pecados. Giulia dio un paso adelante, su mirada ahora menos fría, revelando un lado vulnerable que pocos conocían. Y yo soy Giulia Romano. Mi familia fue destruida por el plan que involucró a su padre. Lo perdimos todo, nuestra casa, nuestro futuro. Me quedé sola, tratando de sobrevivir con las cicatrices dejadas por estos hombres. Robaron más que dinero, me quitaron la esperanza. Lorenzo la miró con compasión, dándose cuenta de que sus historias entrelazadas eran más complejas y profundas de lo que podrían haber imaginado. Así que todos aquí tenemos una razón personal para enfrentar a estos hombres, concluyó Lorenzo, comprendiendo finalmente la gravedad de la situación. Dante asintió lentamente, acercándose un poco más a ellos. Durante años, investigué en secreto a esta organización criminal. Sé cómo operan, pero nunca he sido capaz de reunir suficientes pruebas para detenerlos. Ahora, creo que juntos tenemos una oportunidad real de exponer todo y finalmente garantizar la justicia. ¿Cómo podemos ayudar?, preguntó Isabella, decidida por primera vez desde que había comenzado aquel viaje. Dante abrió lentamente un maletín que llevaba consigo, revelando documentos y fotos cuidadosamente organizados. Vincenzo dejó algunas pistas antes de morir. Lo sentía, Isabella. Su padre trató de corregir los errores que había cometido. Hay una lista, un registro de nombres y valores, personas influyentes involucradas en esta conspiración. Tenemos que recuperarlo antes de que caiga en las manos equivocadas. Giulia se cruzó de brazos, observando seriamente la reacción de Lorenzo e Isabella. Ya sabemos dónde se esconde esta lista en Venecia. Pero no podemos hacerlo solos. Te necesitamos. Lorenzo miró rápidamente a Isabella, dándose cuenta de que la decisión ya estaba tomada antes de que pudieran hablar. Ella asintió con firmeza, mostrando coraje y determinación. Estamos contigo, declaró Isabella, con una fuerza que nunca había conocido en sí misma. Es hora de poner fin a todo esto. En ese momento, en medio de la tormenta que los rodeaba, había nacido una alianza inesperada, fortalecida por el dolor y el deseo de justicia. Y mientras el tren continuaba su camino hacia Venecia, Dante, Giulia, Lorenzo e Isabella se prepararon para la batalla más importante de sus vidas, sabiendo que solo podían ganar juntos. Cuando aterrizaron en Venecia, la fuerte lluvia no mostraba signos de detenerse. Las calles de la ciudad estaban llenas de una fina capa de agua, reflejando las luces parpadeantes de las farolas y creando una atmósfera casi onírica. Lorenzo e Isabella siguieron a Dante y Giulia en silencio por los sinuosos callejones, mientras el sonido de los pasos resonaba, aumentando la sensación de que eran seguidos de cerca por las sombras que los perseguían.
Después de cruzar varios canales y viejos puentes, llegaron a una discreta puerta lateral en una calle estrecha y oscura. Dante la abrió rápidamente, haciéndoles señas para que entraran. El interior del edificio estaba iluminado solo por unas pocas velas tenues, y el olor a moho flotaba en el aire. Era una vieja mansión abandonada, lejos de miradas indiscretas. «Este lugar es seguro, al menos temporalmente», dijo Dante, cerrando cuidadosamente la puerta tras ellos. «Tenemos poco tiempo, así que tenemos que actuar rápido». Julia comenzó a sacar con cuidado varios papeles y mapas de su mochila, extendiéndolos sobre una vieja mesa que estaba en el centro de la habitación. «Esto es lo que sabemos hasta ahora», anunció Julia, señalando un mapa detallado de Venecia. Vincenzo escondió la lista en un lugar secreto, dentro de la Basílica de San Giorgio, en un pasadizo subterráneo que pocos conocen. «Tenemos que llegar allí antes de que nuestros enemigos se enteren». Isabella respiró hondo, tratando de controlar el nerviosismo que sentía mientras miraba de cerca los documentos. Esas revelaciones sacaron a relucir sentimientos contradictorios sobre su padre, un hombre al que había amado profundamente, pero que había descubierto que era más complejo y lleno de secretos de lo que jamás había imaginado. Lorenzo, al notar la incomodidad de Isabella, le tomó suavemente la mano. «Está bien, Isabella. Estamos juntos en esto», dijo con firmeza. Ella asintió lentamente, sintiendo que su silencioso apoyo fortalecía su determinación. Dante interrumpió el breve silencio con tono grave. «No podemos olvidar que no somos los únicos que buscamos esta lista. Debemos estar preparados para enfrentar la resistencia». El grupo decidió irse de inmediato. Cubiertos por pesadas capas, volvieron a desafiar la fuerte lluvia, caminando rápidamente por las calles inundadas. La ciudad, normalmente vibrante, parecía extrañamente desierta, lo que aumentaba la sensación de amenaza oculta que flotaba en el aire. Al acercarse a la basílica, Dante les hizo señas para que estuvieran atentos. Sin embargo, antes de que pudieran entrar en la plaza, notaron figuras sospechosas que se acercaban desde el otro lado del canal. Eran los mismos hombres del tren, ahora acompañados por otros secuaces. «Ya saben dónde estamos», susurró Julia, tensa. Sin tiempo para dudar, el grupo se desvió rápidamente por un callejón estrecho, comenzando una dramática huida a través de las calles inundadas. Lorenzo tomó la mano de Isabella con fuerza mientras corrían, sintiendo que su corazón se aceleraba en cada esquina que doblaban. La lluvia castigaba sus rostros, confundía sus visiones, y a cada paso parecía acercarlos a la salvación y al peligro. Finalmente, al doblar una esquina, Dante los condujo rápidamente a una antigua entrada lateral de la basílica. Empujaron la pesada puerta y entraron en absoluto silencio, conteniendo la respiración mientras esperaban a que pasaran sus perseguidores. Cuando todo volvió a estar en silencio, Dante miró a Isabella con expresión seria, diciendo casi en un susurro: «Es ahora o nunca. Busquemos esa lista y terminemos esto de una vez por todas». Lorenzo sintió que su corazón se aceleraba a medida que el grupo se adentraba más en la oscuridad de la vieja iglesia, sabiendo que cada paso que diera en ese lugar podría significar tanto su salvación como el comienzo de una batalla inevitable. La lluvia caía sin tregua sobre Venecia, como si la propia ciudad supiera que grandes secretos estaban a punto de ser revelados bajo sus aguas. El profundo silencio de la Basílica de San Giorgio los agobiaba mientras avanzaban lentamente por los pasillos sombríos. La tormenta afuera parecía lejana ahora, ahogada por los muros de piedra del antiguo templo. Dante encabezó el grupo, iluminando el camino con una linterna tenue que proyectaba sombras inquietantes a su alrededor. Buscando un espacio relativamente seguro para descansar durante unos minutos, todos se sentaron alrededor de una vieja mesa de madera que parecía haber sido testigo de siglos de secretos. Lorenzo abrazó suavemente a Isabella, notando su rostro marcado por el peso de aquel viaje. «¿Estás bien?», susurró preocupado. Ella respondió con un breve movimiento de cabeza, aunque era evidente que las revelaciones sobre su padre seguían consumiéndola por dentro. Antes de que pudieran seguir hablando, Julia interrumpió inesperadamente el silencio. «Necesito decirte algo importante», dijo, en voz baja pero firme, atrayendo la atención de todos de inmediato. Lorenzo, Isabella y Dante miraron a Julia con curiosidad y aprensión. Su expresión era seria, revelando que lo que estaba a punto de decir era profundamente personal. «Cuando les dije que mi familia lo había perdido todo en ese esquema financiero, omití una parte importante. Mi padre también estuvo involucrado en el fraude. De hecho, era compañero de Vincenzo, hasta que es traicionado por los mismos hombres que ahora persiguen a Isabella».
Una conmoción recorrió el grupo mientras absorbían esas palabras. Isabella miró a Giulia, asombrada, mientras luchaba por aceptar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dices, Giulia? Mi padre. ¿Engañaste a tu padre? Giulia asintió lentamente, con tristeza evidente en sus ojos. Sí, Isabella. Tu padre y el mío estuvieron juntos en esto. Al principio, eran amigos, cómplices. Pero en algún momento, Vincenzo trató de irse, tal vez por arrepentimiento, tal vez por miedo. Esto hizo que los criminales se volvieran contra él, y también contra mi padre. Los dos fueron utilizados como chivos expiatorios para ocultar a los verdaderos culpables. Isabella sintió que se le apretaba el corazón. La imagen idealizada de su padre se desmoronó rápidamente ante ella, reemplazada por una realidad dura y amarga. Mi padre no era inocente, murmuró Isabella, mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. No del todo, admitió Dante en voz baja, tratando de consolarla. Pero lo lamentaba sinceramente, Isabella. Es por eso que trató de protegerte hasta el final. Isabella miró rápidamente a Dante, sintiéndose traicionada por todos lados. ¿Y lo sabías? ¿Sabías que estuvo involucrado desde el principio y nunca me lo dijo? Dante suspiró, claramente incómodo con la situación. Necesitaba protegerte de la verdad mientras eras demasiado joven para entender. Vincenzo estaba profundamente arrepentido, solo quería arreglar el mal que había hecho. Y ahora ha llegado el momento de que lo enfrentemos juntos, Isabella. Lorenzo volvió a tomar la mano de Isabella, sintiéndola temblar. Isabella, independientemente de lo que hizo tu padre, eso no cambia quién eres ahora. No hace falta que repitamos los mismos errores. Tenemos la oportunidad de acabar con todo esto de una vez. Permaneció en silencio, tratando de hacer frente al torbellino de emociones que la atenazaba desde dentro. El peso de las revelaciones había creado una profunda grieta en el grupo, exponiendo heridas y resentimientos que habían estado cuidadosamente ocultos hasta entonces. Giulia se acercó lentamente a Isabella, tocándole suavemente el hombro. No te dije eso para lastimarte. Necesitaba que supieras toda la verdad. Ahora estamos todos juntos, con nuestros errores y heridas, buscando el mismo objetivo. Tenemos que confiar los unos en los otros si queremos ganar. Después de un largo momento, Isabella levantó lentamente su rostro, encontrándose con la comprensión y la mirada firme de Lorenzo, quien demostró que nunca la abandonaría, incluso ante las revelaciones más difíciles. Finalmente, con una nueva determinación en su mirada, asintió con coraje. Tienes razón. Tenemos que enfrentar esta verdad juntos y acabar con ella de una vez por todas. Y así, en esa noche silenciosa y reveladora en la antigua Basílica de Venecia, el grupo comprendió que para superar las sombras del pasado sería necesario primero enfrentar sus propias verdades más dolorosas. El silencio que llenaba las cámaras subterráneas de la basílica parecía aún más denso después de las dolorosas revelaciones de Giulia. Cada uno reflexionaba en silencio sobre todo lo que escuchaban, mientras Dante se preparaba para llevarlos a lo más profundo de los pasillos secretos, donde se suponía que estaba escondida la lista. Sin embargo, antes de que el grupo pudiera avanzar, escucharon pasos que se acercaban rápidamente en la oscuridad. Dante levantó la linterna con urgencia, iluminando un rostro familiar que emergía de las sombras. Era Giulia, de pie, extrañamente rígida, mirándolos directamente con una expresión indescifrable. ¿Giulia?, preguntó Dante, suspicaz. ¿Por qué volviste? Te esperábamos a la salida del pasaje. Respiró hondo, vacilando, antes de revelar finalmente sus intenciones. Lo siento, pero ya no puedo seguir con eso. Tienen algo que necesito desesperadamente recuperar. Algo que vale más que cualquier venganza o justicia. La conmoción se apoderó de todos. Lorenzo e Isabella apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que varias figuras emergieran de las sombras, rodeándolos rápidamente. Los enemigos habían sido guiados directamente al corazón del escondite por Giulia. ¿Qué hiciste?, preguntó Isabella, sintiendo que le fallaba la voz, traicionada por alguien en quien empezaba a confiar. Giulia bajó los ojos avergonzada, evitando mirar directamente a Isabella. Secuestraron a mi hermana. ¿Era eso o perderla para siempre? Lo siento. Antes de que el grupo pudiera moverse, Dante fue capturado por los invasores, rápidamente inmovilizado y expulsado bajo amenazas claras y violentas. Tienes hasta el amanecer para entregar la lista,
advirtió uno de los hombres, en tono cruel. De lo contrario, Dante muere. Rápidamente, los hombres desaparecieron, dejando a Lorenzo e Isabella desolados en medio del cuarto oscuro, acompañados solo por Giulia, que permaneció inmóvil, devastada por su propio acto. Isabella sintió que la cabeza le daba vueltas. Todo se había salido de control en pocos segundos. La lista que podría salvar a tanta gente ahora también podría costarle la vida a Dante. Lorenzo la sujetó firmemente por los hombros, tratando de calmarla. No podemos simplemente entregarlo, murmuró Isabella, tratando de contener las lágrimas. Pero no podemos dejar morir a Dante. No después de todo lo que ha hecho por nosotros. Giulia levantó lentamente los ojos, ahora llenos de lágrimas. ¿No tenía otra opción? Sabían exactamente cómo golpearme. No quería traicionarlos, pero mi hermana es todo lo que tengo. Lorenzo respiró hondo, analizando rápidamente la situación. Sabía que tenían que actuar rápido y que cualquier decisión sería peligrosa. Luego, decidido, miró a Isabella con expresión seria, revelando un coraje que lo sorprendió incluso a él mismo. Tengo un plan, dijo con firmeza. Entregaremos la lista, pero no la real. Haré una copia falsificada, ganaremos tiempo para encontrar a Dante y rescatarlo antes de que se den cuenta de la verdad. Isabella lo miró con preocupación, consciente del inmenso riesgo que implicaba esa decisión. ¿Y si te enteras a tiempo, Lorenzo? Nos van a matar a todos. Le tocó suavemente la cara, decidido. No tenemos otra opción. No puedo dejar morir a Dante, y no puedo entregar una lista que causará aún más sufrimiento. Tenemos que asumir este riesgo juntos. Giulia, dándose cuenta de la gravedad de su traición, se acercó de nuevo, tratando de recuperar la confianza perdida. Déjame ayudarte. Ahora confían en mí. Puedo llevarles la lista falsa directamente a ellos. Esto nos dará la ventaja de pillarlos desprevenidos. Lorenzo asintió lentamente, dándose cuenta de que no había más tiempo para dudas. Está decidido, entonces. Lo arriesgaremos todo esta noche. Mientras Lorenzo se preparaba para ejecutar el plan, Isabella sintió que el peso de la responsabilidad volvía a caer sobre sus hombros. Sabía que la siguiente decisión podría cambiar definitivamente su destino. Y allí, en esa oscura cámara subterránea, bajo el peso aplastante de la traición, el grupo se preparó para un enfrentamiento desesperado, donde cualquier error podía costar demasiado caro repararlo. El amanecer en Venecia trajo consigo un silencio inquietante. Las aguas de los canales reflejaban el cielo pesado, creando sombras que se movían inquietas mientras Lorenzo e Isabella esperaban el momento adecuado para actuar. Las ruinas de una antigua iglesia veneciana habían sido elegidas para la entrega de la lista falsificada, un escenario sombrío que parecía hacerse eco de la tensión que ambos sentían. Escondidos detrás de las gastadas columnas, esperaban la señal acordada con Giulia, cuya lealtad aún permanecía en duda. Isabella miraba el suelo húmedo, sintiendo el peso de las últimas revelaciones mientras Lorenzo observaba cada uno de sus movimientos a su alrededor, listo para proteger a la persona que amaba. Finalmente, los sonidos de pasos apresurados rompen el silencio. Las figuras de los enemigos aparecieron entre las ruinas, trayendo consigo a Dante, atado y visiblemente herido, pero aún con vida. Isabella sintió que su corazón se apretaba, sabiendo que todo dependía de ese momento crucial. ¿Dónde está la lista?, preguntó uno de los hombres con voz áspera y amenazadora. Giulia dio un paso adelante, sosteniendo el sobre que contenía la lista falsa. Su expresión era firme, decidido a corregir el error que había cometido. Aquí está, respondió Giulia con frialdad. Ahora, libera a Dante y a mi hermana. El hombre sonrió cínicamente, tomando el sobre de las manos de Giulia y analizándolo rápidamente. Pero antes de que pudiera decir algo, el silencio fue roto bruscamente por una fuerte voz que resonó a través de las paredes desgastadas de la iglesia. No lo celebres tan pronto. Lorenzo salió de detrás de la columna, seguido de Isabella, con la mirada fija en los criminales. Has caído en nuestra trampa, dijo, con una confianza que parecía casi absurda ante la desesperada situación. El líder de los hombres se rió desdeñosamente, apuntando con una pistola directamente a Lorenzo. Eres valiente, chico, pero eso no cambia nada. La verdad es que tú e Isabella no tenéis ni idea de a quién os enfrentáis realmente. Lorenzo mantuvo su postura firme, mientras su mirada cruzaba rápidamente la de Dante, transmitiendo una promesa silenciosa de que todo estaría bien. Dante asintió,
recobrando fuerzas para la renovada esperanza. Entonces dime, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién ordenó el asesinato de Vincenzo Moretti? Desafió Lorenzo, con la voz vibrando con ira contenida. El hombre dudó por un breve momento antes de soltar una revelación impactante que cambió radicalmente todo lo que habían conocido hasta entonces. El verdadero autor intelectual fue alguien muy cercano a ti. Vincenzo confiaba en la persona equivocada, su amigo, Dante. Isabella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Dante, el aliado más cercano y de mayor confianza, responsable de la muerte de su padre. Era imposible de creer, y aún así, las palabras del criminal tenían un peso aterrador de verdad. «Eso es mentira», exclamó Dante, enfurecido, luchando contra las ataduras. «Están tratando de dividirte». Pero Isabella estaba demasiado conmocionada, le temblaban las manos al mirar a Dante con duda por primera vez. «Dante. ¿Es cierto?». Dante bajó los ojos, respiró hondo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Vincenzo estaba a punto de denunciarlo todo. Quería redimirse, exponer los crímenes. Pero yo también estuve involucrado. Lo traicioné, pero nunca quise que muriera. Traté de salvarte, Isabella, pero ya era demasiado tarde. Lorenzo sintió que la ira le recorría el cuerpo, mezclada con la decepción. Sin embargo, ese momento no dio tiempo a dudas. Con un repentino arrebato de coraje, cargó contra los criminales, aprovechando el momento de distracción para iniciar una lucha desesperada. El caos envolvió las ruinas, con gritos, explosiones y disparos que resonaron en la noche veneciana. Isabella se apresuró a dejar ir a Dante, decidiendo confiar en su sinceridad en ese momento crucial. Giulia luchó con determinación para liberar a su hermana, y Lorenzo se enfrentó a sus enemigos con una fuerza que no conocía en sí mismo. Después de una lucha dramática y peligrosa, finalmente los criminales fueron derrotados, algunos inmovilizados y otros huyeron a las sombras de la ciudad. Exhaustos y heridos, Lorenzo e Isabella miraron en silencio a Dante, dándose cuenta de que esta batalla había revelado verdades demasiado dolorosas para ignorarlas. El pasado, finalmente expuesto, trajo respuestas, pero también profundos dolores que requerirían tiempo y coraje para superarlos. Entre las ruinas de la iglesia, en esa dramática noche en Venecia, todos se dieron cuenta de que el ajuste de cuentas aún no estaba completamente finalizado. Las primeras luces de la mañana aparecieron en el horizonte, tiñendo el cielo de Venecia con colores suaves y tranquilos, anunciando un nuevo día. Después de la noche más difícil de sus vidas, Lorenzo e Isabella se encontraron de nuevo frente a los silenciosos canales de la ciudad, tratando de asimilar todo lo que habían vivido en las últimas horas. Sentados uno al lado del otro a la orilla del agua, el silencio entre ellos tenía una ligereza diferente, a pesar de todo lo que enfrentaban. Las heridas físicas y emocionales seguían presentes, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintieron libres del peso aplastante del pasado. Isabella miró fijamente las aguas tranquilas frente a ella, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Durante todos estos años, traté de huir de lo que hacía mi padre. Sentí que nunca podría perdonarle el sufrimiento que había causado a tanta gente, y a mí también. Lorenzo le tomó la mano suavemente, ofreciéndole el tranquilo consuelo de su presencia mientras ella proseguía. Pero ahora me doy cuenta de que el perdón no se trata de olvidar lo que sucedió, sino de aceptar y seguir adelante. Mi padre cometió errores terribles, pero trató de corregirlos hasta el final. Necesito encontrar una manera de perdonarlo para que finalmente pueda vivir en paz. Lorenzo respiró hondo, comprendiendo el peso de esas palabras y sintiendo que su propio corazón se aliviaba por la decisión que también había tomado. Tienes razón, Isabella. Pasamos mucho tiempo atrapados en el pasado, pero ahora tenemos la oportunidad de construir algo diferente, algo que es solo nuestro. Tal vez sea hora de dejar lo que sucedió donde pertenece. Finalmente se volvió hacia él, sus ojos brillaban con renovada esperanza. ¿Y nosotros? ¿Crees que todavía podemos empezar de nuevo? Lorenzo sonrió, una expresión genuina y afectuosa iluminó su rostro. Creo que esta es la mejor decisión que podemos tomar en este momento. No será fácil olvidar todo lo que pasó, pero quiero volver a intentarlo. Porque la verdad es que nunca dejé de quererte. Isabella sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, ya no de tristeza o dolor, sino de alivio y gratitud por la segunda oportunidad que el destino les había dado. Yo también te quiero, Lorenzo. Gracias por nunca rendirte conmigo. En ese momento, con el sol comenzando a elevarse lentamente sobre los antiguos tejados de Venecia,
Se acercaron y se abrazaron, sintiendo el calor del sol tocar suavemente sus rostros, prometiendo que en ese mismo momento comenzaría a escribirse un nuevo capítulo. Mientras veían el amanecer juntas, Isabella se dio cuenta de que el perdón era la verdadera clave de la libertad. Había perdonado a su padre, había perdonado a Dante, y sobre todo, se había perdonado a sí misma por los errores del pasado. Ahora, finalmente podía seguir adelante sin el peso de la culpa y el resentimiento. El día amaneció completamente sobre Venecia, trayendo consigo una sensación de renacimiento y promesa. Lorenzo e Isabella se quedaron allí, juntos, viendo cómo la ciudad despertaba lentamente, con el corazón ligero por primera vez en años. Sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Habían pasado por pruebas difíciles, se habían enfrentado a verdades dolorosas, pero ahora estaban más fuertes y unidos que nunca. Y en ese amanecer, decidieron dejar atrás las sombras del pasado y abrazar la nueva vida que se abría ante ellos, llena de posibilidades. Y así, ante la belleza tranquila y serena de un nuevo día en Venecia, Lorenzo e Isabella comprendieron que a veces la vida ofrecía segundas oportunidades, y que dependía de ellos aprovecharlas al máximo, escribiendo juntos una nueva historia, esta vez llena de esperanza, perdón, y sobre todo, de amor. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.